A ver, para ti, ¿qué es la iluminación? Iluminación. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil, muy visual. Y a todos ustedes también. La iluminación es todo esto. Todo esto es la iluminación. Ya. Bueno, esto que les he enfocado, ustedes pueden darles muchos significados. Un parque, jardín, pájaros, vientos, le pueden dar muchos significados. Pero en sí, en este proceso que uno le da un significado, está trabajando con la mente. La mente es divisoria en sí, crea separación. Pero cuando uno entra a este estado, en el cual han alcanzado muchos, como Krishnamurti, Osho, Jesús, el mismo Buda, están completamente en el mismo estado natural que se encuentra todo. A ese estado, por ejemplo, esta vibración máxima le llama Siddhartha Om. Pero no tiene que ver mucho eso, pero la iluminación, en ese estado hemos nacido todos, en ese estado de dicha máxima. ¿Y por qué ese estado de dicha máxima cuando uno nace? A este estado Buda lo llamó iluminación, a ese estado lo llamó Jesús Dios. Diferentes formas de percibirlo. Jesús de un modo más personal. Buda lo llamó un estado más místico. Pero en sí es lo mismo, es la vida misma, en la cual todos podemos estar completamente conectados. Pero la mente crea una separación de lo que crea el individuo. Y el individuo sirve en el mundo para vivir con sus casas, con sus pertenencias, con todo eso, el cual crea la seguridad, una seguridad para mí totalmente falsa. Y Porque tú, disculpa que te corte ya, pero ¿y tú cómo así has logrado este, saber todo esto sobre la iluminación? ¿Lo has leído en un libro o lo has experimentado por tú mismo? yo lo he experimentado bajo una experiencia que me sucedió caminando, que nunca la había sentido. He conocido muchas cosas de la vida, lo normalmente conocido en la sociedad. ¿Qué pasa? Cuando ya tienes, ya tu camino ya está hecho después de la escuela, quieres un título, ves toda tu vida, tiene que haber una proyección en tu vida. Yo no digo que sea cierto, pero te limitas solamente a hacer eso y no ser completo en tu total existencia. Entonces yo me dediqué a disfrutar más cada momento. Por ejemplo, cuando yo llegaba de mi trabajo a mi casa, yo me dediqué a disfrutar el camino, la trayectoria, cosa que muy poca gente lo hace. Cosa que la gente cuando llega de su trabajo a su casa, eh, siempre están pensando en llegar ya o tienen pensamientos en la mente y no disfrutan todo el camino en sí. Entonces, poquito a poquito me disfrutando esos pequeños momentos que tenía de libertad, hasta que un día me sucedió lo que cuento en mi libro. Y esto le puede suceder a muchas personas, pero esto no ha sido explicado por muchos gurús, por mucha gente, porque te habla mucho del Dharma, de espiritualidad, y en realidad eso crea sueños en la mente, sueños, perspectivas, lo cual te deshace totalmente de la realidad en sí, porque no creas una práctica, te creas un soñador. Por ejemplo, la gente ahora utiliza mantras para meditar. El mantra es un sonido en el cual uno lo utiliza para liberarse, pero cuando uno ya trasciende ese estado ya ni siquiera lo utiliza. O sea,
yo, yo veo y yo siento que todas las personas pueden experimentar ese estado. No necesitan ir a a un centro espiritual, no necesita hacer raja yoga, meditación trascendental, todas estas meditaciones que se difunden en el mercado para llegar a este estado. Entonces, ¿por qué tú crees que han salido tantos libros, tanta forma de meditación, y que a veces ya da la impresión que lo hacen ya por un motivo lucrativo, eh, más que la esencia misma de lo que es la meditación, ¿no? Las personas en sí que han practicado esto, he ido a centros de raja yoga y por ejemplo me hacen visualizar, me crean guías de meditación por ejemplo y que me visualizan cosas bonitas. Eso es un proceso para un novato porque en cierta manera hay un estado de relajación en la cual te encuentras más disponible, más receptivo. Pero en sí luego entras en un estado de sueño en la cual visualizas cosas bonitas, de repente una luz, algo brillante, pero eso no es la iluminación. La iluminación no es ver un foco dentro de ti. Eso lo que piensa la gente muchas veces es eso, que ve una luz, yo he visto una luz dentro de mí y no es exactamente eso. Entonces, las personas son muy pocas las que han profundizado en ese tema, te crean sueños, te crean sueños en los cuales no es. O sea, por ejemplo, dicen que la meditación tienes que llegar a concentrarte con una vela o con una imagen para llegar a un estado de meditación, lo cual es totalmente falso y te desliga completamente de lo que es. ¿Tú qué opinas sobre las religiones? Religiones, ¿Te llevan a algún camino? ¿no? ¿Por qué no? Bueno, te llevan un camino. Al final no vas a ir a ninguna parte. Te habrás creado en ti mismo una ilusión de ir a un lugar. Si creo en Dios, creo en Jesús y creo en su palabra, me ligo por ese camino, pero todo eso es algo plasmado por la mente. Entonces en sí es ilusión. Yo puedo tener un pensamiento de lo que es eso, pero al final va a ser ilusión, porque es lo que yo estoy visualizando. Yo puedo imaginar ahorita, estoy acá y visualizo un mundo de fantasías, pero lo estoy imaginando, lo estoy visualizando, y lo puedes plasmar en dibujo, lo puedes plasmar mucho, pero al final será una ilusión. Pero la iluminación y la meditación no te llevan a una ilusión, te llevan a un estado de conexión con la propia vida, que es la fuente en la cual todos, por eso tiene tan grandes beneficios, que se dice. Beneficios para mejorar tu vida, el entorno. Entonces, la meditación tiene que ser practicada en sí, diariamente. Depende de cómo agitada sea tu vida. Pero Para las ti, religiones no te llevan a y para ti, ningún... ¿quién fue Jesús? Jesús fue un iluminado. Un iluminado es nada más un iluminado que alcanzó conocimientos eh, muy sorprendentes para esta vida, para el modo de vida, y para mí Jesús quiso llevar en su modo de verlo personalmente, a llevar una hermandad entre todos, que todos seamos hermanos. Quiso crear una sociedad muy parecida a eso. Siempre se habla de Jesús en el aspecto positivo, bueno, o sea, Jesús para mí fue una persona iluminada que quiso englobar toda la hermandad en el mundo.